Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 35 edición de la Feria del Libro en Córdoba. Este año nos encuentra de una manera quizás diferente, pero no por eso menos rica en sus contenidos y en sus encuentros. En línea con el lema de la feria, trascender fronteras, acercar culturas, esta mesa se propone un diálogo, una conversación, un encuentro entre diferentes experiencias situadas. Tenemos a Juan Manuel en México, tenemos a Angélica en Paraguay y a Andrea en Argentina, que nos proponen dialogar y aportar cada uno sus miradas y sus lecturas en torno a las políticas del habla, las escrituras indígenas, para pensar horizontes de comprensión, desde donde se lee algo, un texto, unas palabras escritas, y también desde donde no se lee algo. Cada uno de ellos, desde su experiencia situada, no solamente en términos geográficos o territoriales, sino también en términos de sus trayectorias, en términos de desde dónde viene cada uno, entre lo personal, lo político, lo individual y lo colectivo. Nos proponemos este diálogo, por ello la voy a invitar primero a Angélica a que tome la palabra y bueno, la escuchamos a ella entonces. Muy buenas tardes, Maestra Papenecado, Añesimi, Guaraní de Jehuafocarca. Quiero presentarles sobre una de las lenguas indígenas de Paraguay y me complace poder explicar algo y compartir con ustedes hoy, esta tarde. Y traté de saludarles en mi lengua. En mi línea de investigación es realmente el guaraní jesuítico, el guaraní de las reducciones. Claro que también quiero hablar del presente y también del futuro del guaraní, pero voy a empezar del pasado, porque allí está la importancia de lo que seguimos, ¿no? con el guaraní. Allí está puede ser también un problema como solución, que empezó la escritura con los misioneros primero. Tenemos un corpus en guaraní, que es el diccionario de la lengua guaraní, el vocabulario, el arte, la gramática y el catecismo. Y yo me enfoqué en mi doctorado en este tema y queriendo saber un poco más sobre mi propia evangelización. En teología yo hice este trabajo y me encontré con que la traducción que practicaron era una traducción que se llama inversa, porque existe la traducción directa, que el traductor traduce a su lengua de un idioma extranjero. Y aquí se da que los misioneros tradujeron la cultura occidental, el pensamiento occidental, a la lengua guaraní, utilizando vocabulario de la lengua guaraní hasta llegar a crear un lenguaje teológico, un lenguaje cristiano. Y esa fue mi primera ocupación de hace mucho tiempo, más de 20 años. Y eso fue en la parte teológica que encontré que el pensamiento que se transmitió en cuanto a lo religioso fue del lado del cristianismo. Y ellos no tradujeron, no encontramos casi materiales o historias que hayan traducido al español del lado de la lengua indígena de Paraguay, el guaraní. Luego me ocupé también en la parte de lo temporal, lo llaman en la Universidad de Kiel, de ver el vocabulario de la política, porque también se transformó no solamente lo religioso, también se transformó la cultura política y también la cultura, digamos, médica, medicina. Y esos tres trabajos a mí me tomó mucho tiempo, que he encontrado
muy pocos filtros que digamos que vengan de la cultura guaraní. Son de manifestaciones, comportamientos, la moral que viene de la cultura cristiana, de la cultura española más bien, aunque esté en guaraní. Por eso también es difícil para la gente que somos guaraní hablantes entender el vocabulario porque digamos que fue un poco superficial muchas veces. Y por eso hay una estructura que yo apliqué que se puede seguir cómo se traduce la traducción por equivalencia, el uso del neologismo y también el hispanismo y la transformación semántica. Hay casos en que vaciaban de contenido un término y le daban un sentido diferente, teológico, en cuanto a la evangelización. Y también en la política crearon una estructura política muy diferente a lo que llevaban los guaraníes, que nosotros nos enteramos mucho más tarde por los antropólogos en el siglo XIX, y hay investigación hasta ahora, siglo XX, y este siglo también, que vamos conociendo a nuestro pueblo. Los jesuitas fueron expulsados y no continuó tanto el trabajo sobre la gramática, también la evangelización. Pero lo que nos dejaron, la sistematización de la gramática, por supuesto, sigue siendo un modelo. Bueno, ¿qué pasó después de la ida de los jesuitas? Nosotros hemos trabajado en un proyecto que se llama LANGAS, Lenguas Generales, porque el guaraní fue escogido como lengua general de la evangelización, como el náhuatl y quechua, aymara, etc. Y esa fue su ventaja también para que se generalice. Y hay que entender también que no existía una lengua llamada guaraní. Esto es un término genérico que crearon los españoles. Había lenguas, hasta ahora tienen sus propios nombres, pero que son parecidos, son parecidas entre sí. Que tenemos así la lengua cayobá, abá guaraní, ngulá, y que nos entendemos, son como 5 familias lingüísticas, y también el guaraní que hablamos la mayoría de los paraguayos, y que tiene por supuesto también su contexto y por eso se diferencian en muchas cosas. Trabajando con los franceses, en Francia hemos encontrado cartas que el padre Meliá, un estudioso de la lengua guaraní, había recopilado ya bastante. Eso nos ayudó para investigar y traducir otra vez al español. Muchas de esas cartas están solo en guaraní, y si están en bilingüe, muchas veces las traducciones, cuando se trata de las cartas guaraníticas, por ejemplo, de la guerra, después del Tratado de Madrid, los caciques de cada pueblo, de los 7 pueblos, escribieron una carta al rey, pero las cartas fueron acompañadas por su traducción, y encontramos que la traducción era mucho más diplomática, por ejemplo. Y de ese tipo de relacionamiento que se ha hecho desde una lengua indígena, no están guardadas especialmente en Paraguay, sino están en Madrid, están en Argentina, en otras partes del mundo, y que costó juntar todo. Ahora hay una página web que es Langas, donde se puede consultar esos materiales, y con su explicación, con su interpretación, y con ortografía también actual, porque hay que tener en cuenta, el guaraní que escribimos hoy no guardó la ortografía, la primera ortografía. La ortografía primera de guaraní está muy calcada al castellano antiguo también. Bueno, hasta ahí, digamos, en cuanto al pasado, porque después quedó una laguna. Los jesuitas, cuando volvieron, ya no se dedicaron tanto a trabajar con indígenas, pero sí publicaron nuevamente, ya en la época moderna, un diccionario que el padre Guas había rescatado, digamos, el tesoro y también el vocabulario de Montoya para publicar un diccionario ya con ortografías actuales. Y es lo que utilizamos. Pero después la lengua guaraní en Paraguay se había
oficializado como lengua nacional en la Constitución de 1967 y después se oficializó. Guaraní es cooficial con el castellano en Paraguay desde 1992 y después se creó la ley de lengua en el 2010. En el 2011 se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y luego en el 2012 la Academia de Lengua Guaraní. Y esa academia ya publicó la gramática oficial, digamos, y también el diccionario monolingüe que nunca tuvimos. Es el primer diccionario que tenemos de guaraní. Y también se oficializó el alfabeto. Nunca tuvimos un solo alfabeto y ahora eso puede ayudar también a normativizar, porque el guaraní nunca se dejó de hablar, siempre fue la lengua de la gente, la lengua de la resistencia, pero en la escritura no habíamos avanzado. Había poetas en todas las épocas que escribían en guaraní y a su manera. Tenemos cancioneros en guaraní antiguo, de la época en que todavía guaraní no era oficial, y eso también hizo que no desaparezca de la literatura. Y con esta oficialización el impacto es enorme, porque los jóvenes ahora ya aprenden a escribir. Yo en mi época todavía no se enseñaba en la escuela y ahora se enseña desde el preescolar, primer grado, y en todos los niveles se enseña la lengua. Entonces, los hablantes también están capacitados para crear. Y ese es también para mí el futuro de poder crear ahora, ya sea novela, literatura, ¿verdad? Novelas, cuentos, hay películas en guaraní. Ustedes seguramente conocen Siete Cajas, por ejemplo. Existe la película La Hamaca de 2006, Siete Cajas del 2011, que se presentó y ganaron muchos premios. Y tenemos la ley de lengua que reglamenta, también se aprobó el uso de la lengua guaraní en la Corte Suprema, que era un problema para los reos que declaraban en español, digo en guaraní, y los dactilógrafos, los mecanógrafos traducían como podían, y hay veces que la gente iba a parar en la cárcel por una mala traducción. En el 2013 se aprobó también el uso en la Corte Suprema y actualmente se están capacitando todos, jueces, fiscales, abogados, están recibiendo capacitación y a ensayar también, a hacer juicio, audiencia oral, pública, en la lengua, y también dejar, así como se declara en guaraní, tiene que escribirse en guaraní, y si es en español. Esos son los que ayudan para que se pueda normativizar, porque una cosa es que, y no podemos prohibir a la gente hablar, cada región puede tener incluso pronunciación diferente, pero en los escritos se necesitan reglas. Entonces eso es lo que se está tratando de llevar adelante. Y nos encontramos también diariamente con el problema de la decisión de qué término utilizar, si hay que incorporar neologismo, se necesita de consensuar, se necesita de consultar a la comunidad cuál es el vocabulario, cuál es el término que podía caber. Cuando se tradujo en la Constitución Nacional del 92 al guaraní, tuvieron que utilizar bastante préstamo, derecho, por ejemplo, pero adaptando un poco a nuestra pronunciación, es decir, derecho, derecho, mi derecho, que he oído que pasa también en otras culturas, como quechua, por ejemplo, utilizan la palabra del español, el hispanismo, pero así como ellos ya vienen pronunciando. Eso no significa que guaraní no disponga de palabra para justicia, palabra para decir derechos, obligaciones, pero el contexto, yo creo que la justicia que se maneja, la burocracia, la jurídica, depende mucho de lo que se trae ya de la época de la colonia. Entonces también el pueblo se acostumbra ya a usar esas palabras
cuando estamos hablando de una cárcel que no es de los indígenas propiamente, de sus aldeas, de sus comunidades, ellos también se acostumbran a usar el español, para hacerse entender. Ahora, el empoderamiento también que podemos resaltar de los guaraní hablantes. Ahora se necesita mucho más de gente que sepa, que pueda ser de intérprete, porque por la ley, en un funcionariado público, en un ministerio, el guaraní, el usuario, el guaraní hablante, eh, tiene derecho de que se le hable, que se le explique en guaraní. Y si no hay ningún funcionario que sepa hablar todavía, porque también se está promoviendo que tienen que aprender, entonces se le tiene que facilitar un intérprete. Y también la ley establece que discriminación cero, que no, por su idioma no se le tiene que rechazar a nadie. Algunos dicen que guaraní es lengua minoritaria, pero a nivel de Paraguay sería errado pensar así, porque la mayoría somos guaraní hablantes. Hay un porcentaje, más del 60%, se dice que somos bilingües, y hay también monolingües guaraní. Ahora estoy hablando de los paraguayos que se dice normalmente que hablan guaraní los no indígenas. Ahora, esta ley, la reglamentación, no le empodera tanto, sin embargo, a los indígenas. Los indígenas en Paraguay siguen siendo muy despreciados, desalojados de sus lugares, y nosotros que nuestra bandera es nuestro dulce idioma guaraní, pero los que crearon esas lenguas, los que miles de años desarrollaron, sin embargo no tienen el mismo derecho, porque ni siquiera su territorio se respeta. He visto que en Perú, por ejemplo, con la ley de lengua, y tengo entendido en México también, que los indígenas defienden y apoyan y se pide su aporte. Nosotros fuimos así voluntariamente, algunos, y otros por investigación se acerca también a los indígenas, pero como nosotros decimos que manejamos la lengua, muchas veces no le estamos pidiendo su colaboración, que sería un paso muy importante, porque la normativa se decía que está en la selva cuando se trata de guaraní, porque el castellano tiene su Real Academia, y si nuestro pensamiento, ustedes me escuchan hablar y le sonará también diferente a lo que están acostumbrados a utilizar, porque nosotros traducimos constantemente del guaraní. En nuestro sintaxis estamos muy pegados a la lengua guaraní, a su estructura. Y eso que la gente dice que no sabe nada guaraní, está hablando con sintaxis guaraní, no se da cuenta. Entonces, es por eso que ese corte entre guaraní, entre los indígenas y los paraguayos, que a veces quieren olvidar el origen de esa lengua, eso se tiene que superar para que nosotros realmente aprendamos el significado correcto de cada palabra y no quedarnos con la carcasa, porque parece, porque se ha vaciado. Yo en mi experiencia con los Cayobá me di cuenta que cuán pobre era mi guaraní, y eso después de estudiar a Montoya, a Restivo, todo lo que hay de guaraní antiguo, me di cuenta que yo no conocía el sentido de muchas palabras. Puedo saber palabras, términos, pero el significado ni la historia de cómo comienza, porque para los indígenas la palabra es el alma. Y eso ellos revelaron a León Cardona, a un antropólogo autodidacta. Y entonces, si yo sé guaraní y no formo parte, no es mi sentir, entonces no sería tampoco justa con la gente que crearon esta lengua. Yo trato de ganar su amistad, porque a mí también me llaman blanca, aunque no lo sea, porque yo tengo otra educación. Y trato de que me acepten y que yo pueda también aprender más de ellos.
eso es un déficit. Creo que en Latinoamérica tenemos mucho que aprender de los indígenas, de su educación para tratar el medio ambiente, el planeta. Es fundamental nuestro acercamiento a ellos y por la dignidad misma de las personas. Ya los misioneros explicaban, ¿no? Como que Guaraní tenía todos los nervios, sus tramas, sus partículas, que solas, decía Montoya, no significan nada, pero cuando se componen una partícula con otra puede convertirse en nombre, en verbo, y también voces. Guaraní tiene voces, muchas voces. Tenemos más modos que el castellano, por ejemplo, que funciona diariamente. Y por eso facilita ahora la escritura y también ir metiendo más en la ciencia. Los jesuitas, de hecho, empezaron con trabajo científico en guaraní y posiblemente en otras lenguas también en Latinoamérica y que nosotros no hemos aprendido. Siempre nos meten en la cabeza que para hacer más, para hacer la cultura, siempre tiene que venir de Europa. Con así misma, ¿no? De Paraguay, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, consideran que hay que traer siempre de Europa para que la gente se olvide su cultura, para su identidad. Sin embargo, ahí está nuestra riqueza. Si nosotros olvidamos, si nosotros no valoramos nuestros orígenes, estamos en Paraguay, eh, estamos perdidos y tampoco estamos disfrutando. Si la gente que no maneja la lengua se pierde el significado de los nombres, de las plantas, de las toponimias, porque de eso está compuesto el Paraguay, las comidas, las bebidas que, que los, que los indígenas crearon, tantas plantas nativas que ellos domesticaron y que a nosotros hasta hoy nos sirven. Yo supongo que para que el guaraní tenga futuro, tiene que hacer mea culpa, tiene que hacer una reconciliación con los dueños de esta cultura, con los que empezaron. Eh, hay países que, como Bolivia, por ejemplo, me parece que están más avanzados. Nosotros le damos muy poca participación a estos maestros nuestros hasta la actualidad. Es siempre mi preocupación. Si llego a ser presidenta de Paraguay, sería mi primer trabajo. Eso de darle más participación, que tengan sus propios partidos políticos incluso. Y, y eso, hay mucho trabajo y muchos desafíos para poder avanzar, que lleguemos a la universidad a dar clase totalmente en guaraní. Estamos tratando de empezar en teología, misma no hay materia que se dé todo en guaraní, pero estamos empezando, proponiendo. Una cosa es hablar de tanto en tanto, tratar de explicar en guaraní, pero otra es poder desarrollar completamente en esa lengua. Esos son los desafíos de Paraguay, porque en el momento en que se oficializó la lengua, había muchísima gente que hablaba ya, y ya teníamos diccionarios y todo. Con otras lenguas más difíciles. Hay lenguas ahora que la política lingüística también está trabajando, por ejemplo, con Nivaclé, Sanapaná, y que hay pocos hablantes en cuanto a Sanapaná, tengo entendido. Pero Nivaclé, que empezaron los misioneros oblatos de María a darle un alfabeto también. Hay más trabajo todavía. Guaraní tiene la ventaja de que tiene muchos hablantes y ya tiene mucha escritura. En ese proyecto de Langas hemos encontrado más de 7.000 páginas, documentos escritos en guaraní. Yo creo que era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Que vengan las preguntas. Dale, muchas gracias, Angélica. Ahora, bueno, le invito a Andrea a que nos comparta su aporte, sus lecturas, su mirada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar acá, saludarlos, vernos de nuevo. Bueno, yo un poco contarles que
Bueno, vengo por ahí de un campo disciplinar diferente a de Angélica y Juan Manuel, pero bueno, tratando de conversar sobre estos temas. Yo soy investigadora del CONICET en la Argentina. Vengo trabajando hace unos años, un par de décadas ya, sobre el proceso de politización indio-indígena en tres regiones, en Latinoamérica y el Caribe a Yala, en Sudamérica, en la región de los Andes y en Centroamérica. Y en ese proceso, digamos, focalizado sobre todo en el proceso de politización en la década de los 80 y los 90, la lengua, el idioma de los pueblos indígenas aparece con un protagonismo central, fundamentalmente en esas décadas en donde se da lo que la literatura ha llamado el proceso de reemergencia indígena o la reetnización. Y allí aparece el tema de la lengua y los idiomas indígenas como importante por dos razones. Por un lado, por la propia politización indio-indígena en términos de recuperar sus propias tradiciones, sus propias cosmovisiones y culturas. Y por otro lado también porque las políticas multiculturales en alguna medida comenzaron a generar un proceso de certificado de autenticidad de la calidad indígena de las personas en función de que hablaran la lengua, ¿no? Y esa lengua, el idioma, había sido perdido por procesos históricos y familiares muy duros que tienen que ver con, trato de resumir, ¿no? Son procesos muy complejos en una heterogeneidad muy amplia de pueblos y nacionalidades indígenas, pero para resumir un poco y ordenar, tuvieron que ver con una interrupción tanto del habla como de la transmisión, del habla pública siempre, y en algunos casos de la transmisión en los núcleos familiares de la lengua, por razones para evitar la discriminación y la violencia que implicaba exponerse y demostrar, hablando su propio idioma, de que eran poblaciones marcadas étnicamente. Por otro lado, por la necesidad de integrarse a las sociedades mestizadas y particularmente a los ámbitos laborales, en donde todo funcionaba con el castellano español dominante, y también para defenderse, establecer procesos de defensa frente a algunos procesos, como marca Angélica recién comentaba respecto a los procesos judiciales, los procesos de defensas territoriales, la defensa de derechos personales y colectivos que obviamente en la institucionalidad y en las burocracias funcionan con el castellano o el español dominante. Entonces había una necesidad de una defensa, entonces era tomar el idioma del otro también para poder resistir y sobrevivir en las sociedades en las que estaban inmersas y integrarse. Y también hay otro punto que es un poco delicado, pero creo que está bueno plantearlo y trabajar, y es que también ese proceso de pérdida, de interrupción de la lengua, yo siempre digo, bien sea por ocultamiento o por pérdida, tiene que ver en algunos casos también con un deseo, ¿no? Con el deseo de ingresar a las sociedades mayoritarias y dominantes, porque el deseo de la propia subjetividad está colonizado. Y entonces también hubo un dejar un poco en algunos casos, dentro, insisto, de la heterogeneidad de situaciones que tenemos en América Latina, por aprender la lengua que de pronto permitía acceder a determinados otros espacios, además de la propia defensa y de la necesidad laboral. Entonces creo que en los 90, sobre todo, si bien es un proceso de más largo plazo, pero tiene como su disparador en la organización indígena, en los procesos de los contrafestejos del quinto centenario, allí la recuperación de los idiomas y de la lengua adquiere ese protagonismo central porque, bueno, en alguna medida implicaba la reafirmación étnica y política como otro sujeto adentro de nuestras sociedades absolutamente plurales, heterogéneas y bien diversas. Y en ese proceso, me parece que también como por ordenar genéricamente, ¿no? Con lo que implican las simplificaciones, pero bueno, creo que en algunos casos se vio como un proceso de recuperación, un poco pensando que se podía recuperar las lenguas como habían sido en su momento, con ciertas idealizaciones o sin mediatizaciones históricas, con ciertos esencialismos. En otros casos, los pueblos que no la habían perdido completamente, sino que la habían ocultado, hay muchos pueblos que tienen contacto muy tarde con las sociedades colonizadas y tanto en la época de la conquista como ya en la época de la independencia. Estoy pensando en nuestras regiones, el caso del pueblo mapuche,
la zona del Gran Chaco argentino, en donde el contacto con la sociedad mestiza o con el blanco se da recién en la época de la independencia, no durante la época de la colonización. Entonces allí hay un proceso de visibilizar las lenguas que habían sido, o los idiomas que habían sido ocultados. Ahí no se había perdido la transmisión comunitaria, familiar. A mí hay un concepto que me gusta mucho respecto de estos procesos, como para no caer en esencialismos y pensar en el carácter dinámico de las lenguas, de los idiomas y de las propias culturas, que tiene que ver con una idea que se plantea de los procesos de readaptación de las culturas o cosmovisiones a los procesos en los cuales quienes lo hagan, no es recuperar la esencia de una lengua o de un idioma, sino recuperar lo que eso tenía como estructura y entender de que eso está mediatizado por la historia, por el contacto con otras sociedades, con la sociedad dominante o con la sociedad que domina. Y esas readaptaciones para mí producen una serie de expresiones artísticas bien interesantes en diferentes épocas históricas y en diferentes países, en algunos casos vinculados con el teatro, con la educación popular, con el teatro, con expresiones de talleres de historia oral. La oralidad en las expresiones artísticas también son bien importantes en ese proceso de recuperación. La escritura en algunos casos, en los pueblos en los cuales pudieron hacerlo, en otros pueblos no siempre se ha podido hacer. Ahora con las nuevas generaciones se ve mucho esta readaptación a través de géneros musicales como el rap, el trap. Son los jóvenes que empiezan esos jóvenes que toman su propia lengua y desarrollan expresiones artísticas muy masivas para poder transmitir y hacer llegar la cultura y el idioma. Y entonces creo que estos procesos que son de larga data, insisto, que empiezan en los 90, que pasan por diferentes etapas y que responden a diferentes necesidades, o la retnización o la politización, o responder a esa demanda de autenticidad, si usted no habla su idioma no es indígena, creo que nos pone actualmente frente a un panorama súper diverso. Para quienes no hablamos las lenguas, para quienes no pertenecemos a pueblos o comunidades indígenas, nos pone frente a cosmovisiones que se expresan en los idiomas y en las lenguas. Entonces creo que tenemos no solo nuevas cosmovisiones, sino que tenemos nuevas palabras, nuevos términos, nuevos modos de pensar la sociedad, para explicar lo que pasó, para pensar nuestra actualidad y también para imaginarnos horizontes futuros. Yo pienso en todas aquellas lenguas e idiomas que de pronto nos pintan una sociedad, nos muestran una sociedad, por ejemplo, en términos del lenguaje de género diferente. Creo que nos ayudan a pensar que las estructuras sociales y que las relaciones sociales pueden ser de otro modo a través de repensar las relaciones sociales a través de ese canal que es la lengua. Entonces, creo que el proceso de la traducción en sí mismo yo no lo entiendo, no provengo del campo de la lingüística, pero creo que en términos sociológicos y en términos políticos, el estar ante un escenario de una heterogeneidad, de una mayor visibilidad de lenguas, de nuestra riqueza histórica, nos da esos nuevos escenarios, esas nuevas posibilidades de pensarnos de otra manera y pensarnos a partir de lo que finalmente nos constituye, que son esa gran heterogeneidad de pueblos y nacionales indígenas en toda la región. En cada una de las regiones será el pueblo que tengamos más cerca y que sea más afín a nuestro contexto, a nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Pero en términos generales de la región latinoamericana de Abya Yala, creo que la heterogeneidad es mucha y podemos realmente pensar muchos horizontes a futuro. Así que bueno, era más o menos contarles eso, que es un poco, bueno, como una síntesis de ordenadas a mi manera de lo que fui recogiendo de ese contacto de escuchar cómo es que la lengua aparece como protagonista en esos procesos de politización, repolitización o reemergencia indígena a partir de la década de los 90. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, muy interesante y también necesaria la mirada sociológica y política que se mezcla, digamos, y tiene puntos de conexión con las traducciones y con la lengua. Bueno, ahora lo invito a Juan Manuel, lo vamos a escuchar a él. Muchas gracias por la oportunidad, agradecer su palabra, Angélica, su palabra,
Andrea, por esta provocación para reflexionar en torno a lo que significan las lenguas originarias de América en general, de Amerindia en general, y el impacto que han tenido en la reflexión contemporánea, no solamente de los propios pueblos originarios, sino también desde el contacto primero violento con los eurocristianos, cómo viene un proceso, ahí coincido plenamente con el planteamiento de la profesora Andrea, viene un proceso de recreación. Las culturas originarias han sido desde siempre mestizas, no hay culturas puras en el sentido estricto del término, sino el proceso de contacto, de intercambio, desde el proceso de humanización de esta masa continental llamada posteriormente, mediante complejos procesos sociohistóricos, América, pues ya había una serie de relaciones entre los pueblos y las culturas. Entonces ya había mestizaje. Esto es importante porque quiero exponer un poquito el tema de la situación, de lo que yo he reflexionado, de lo que he pensado desde México, pero no puedo no hacer el planteamiento general porque tiene que ver necesariamente. Lo primero que tenemos que decir es que todas las culturas, absolutamente todas, tienen estructuras de sentido. Esto es muy importante. Es decir, tienen mitos, ritos, prácticas religiosas, prácticas culturales, instituciones en última instancia, que les permiten estructurarse como comunidad con base en una identidad que nunca es cerrada, siempre es abierta porque no son producto de unas esporas que llegó quién sabe de dónde y allí surgió una cultura, sino son procesos de largo tiempo y estos grupos se van enriqueciendo, acogiendo influencias, priorizando algunas, recreando otras, etcétera. Entonces, toda cultura tiene esto que el profesor Paul Ricoeur llamó núcleos éticos míticos. Es decir, tienen una visión teórica del mundo y tienen una condición existencial concreta en el mundo. Es decir, tienen una cosmopercepción, diría el profesor Reigadas, ya no solamente cosmovisión, sino una cosmopercepción, no solamente percibimos el mundo con la mirada, esto la tradición semita lo tiene perfectamente clarísimo, la tradición egipcia también, la mesopotámica, o sea, la manera en que como se percibe el mundo no solamente es griego, es lo que estoy diciendo. Hay otra visión y otra manera de ver y de sentir el mundo. Entonces, tenemos esa visión teórica del mundo, esa cosmopercepción teórica del mundo, y tenemos también una condición existencial que se expresa por la actitud, el comportamiento, la manera de ser y de relacionarnos, es decir, por la normatividad, el conjunto de lineamientos, y eso lo encontramos en todas las culturas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el caso de América y en el caso de América Latina en particular? Pues que los diferentes núcleos éticos míticos que se desprenden del mongólico asiático, ya mongólico amerindio, a partir del 1492, en este proceso de expansión, de guerra, de invasión, conquista y después de dominación, pues van a entrar en contacto y viene nuevamente un cóctel que se recrea en el etos y en la cosmopercepción. ¿Y cómo se expresa la cosmopercepción? Esto es Heidegger, es Wittgenstein, es Benjamin, a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje es la forma que tenemos los seres humanos, indígenas o no indígenas, para compartir, para expresar cómo yo estoy concibiendo el mundo de la vida. Entonces, el lenguaje es como, aquí sí Heidegger es fuerte en esto, es la casa del ser. Es como nosotras y nosotros expresamos. Por eso tiene muchísima razón la doctora Angélica y la doctora Andrea cuando dicen que el lenguaje forma es un nodo fundamental en la relación humana y que en ciertas épocas históricas adquiere una fuerza muy importante, porque podemos ver un huipil, una persona vestida con una determinada indumentaria, pero eso la puede traer no solamente ella, yo puedo ir al súper y comprarla y no sé, identificarme como indígena, no entender el amochtli lienzo, la escritura que está allí en ese diseño. Pero si yo vengo desde el lugar de enunciación, de la creación de ese lenguaje
que es simbólico, que es metafórico, conceptual, como es un diseño en un huipil, ahí ya hay otro sentido de él. Empieza a hablar el huipil. No es simplemente una prenda de vestir, sino es comunicación. ¿Por qué? Porque está expresado el mundo de la vida de las personas. Pero esto implica en nosotras y en nosotros, quienes hemos sido, por ejemplo, despojados de la lengua indígena, pero no del ser indígena, porque la lengua no solamente es el ser indígena, pues podemos nuevamente hacer una recepción creativa, que ya lo tenemos, inevitablemente ya lo tenemos porque hemos sido constituidos en nuestra subjetividad también por lo indígena. Está expresado, como dijo muy bien la doctora Andrea, en la comida, en los ritos, en los mitos, en los nombres de los lugares, etcétera. O sea, está en nosotros ya, por más, digamos, descendientes de lo europeo que nos sintamos, sí, descendientes, pero ya estamos constituidos en nuestra subjetividad. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, coincidí con una chilena que era hija de alemanes, y uno la veía completamente ella, y en tanto epifanía cultural de rasgos, era una alemana, ni más ni menos. Pero siempre estaba triste, se sentía mal, no se acoplaba. Y yo le decía, pero si tú hablas el alemán, eres alemana, chilena. Dice, no, es que yo soy chilena. Esto quiere decir la subjetividad de esta compañera, de esta persona, estaba constituida en un horizonte que no era el del etos alemán, sino el etos chileno. Y por lo tanto ella era una chilena, aunque toda la manifestación física, toda su apariencia fuera de una alemana, nativa alemana, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que el tema indígena no es extraño, ni incluso a lo europeo, ni incluso a lo asiático. Es como lo europeo a lo asiático hacia nosotros, es también lo indígena hacia las demás, hacia los demás núcleos éticos míticos, porque ya están recreados. El cristianismo indígena tiene elementos del cristianismo europeo, aunque no sea propiamente el cristianismo europeo, pero ya está constituido y está recreado. Lo que hay que decir después de plantear que hay un cóctel, hay una recreación religioso-cultural a nivel mundial, difícilmente podemos encontrar actualmente una cultura que no haya sido indígena, originaria, que no haya sido trastocada ya por el núcleo ético mítico eurocristiano. Ha sido ya trastocado, bien sea por la religión, bien sea por el comercio, por la educación, etcétera. Ya está trastocado eso. Querer dar marcha atrás y volver al siglo XVI, previo a lo precuautémico, para no ponerlo prehispánico, lo precolombino, que ya es una lectura eurocéntrica, es poner el criterio de lo cortesiano como el criterio de demarcación de lo indígena, pero esa es otra discusión. Querer volver a eso es un principio de realidad, es un principio de imposibilidad empírica. Ya en el siglo XVI, los propios indígenas europeizados que se formaron en el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, a pesar de que existía ya toda una literatura que traducía el español al náhuatl y el náhuatl al español, en el caso de México, hay un grupo de intelectuales indígenas que no van a hacer una traducción, sino van a hacer justo, que yo creo, esa es la ruta que se tiene que seguir, de diálogo intercultural simétrico. Hacen un proceso de recreación religioso-cultural, y en su horizonte de comprensión recrean las categorías eurocristianas, y entonces ya tenemos no una teología europea traducida a lengua indígena, en este caso el náhuatl, sino tenemos una teología indígena que, de la misma manera que aconteció en el siglo I, este proceso que va a hacer Pablo de Tarso de traducir el horizonte de comprensión de la religión cristiana mediante la helenización del cristianismo, ese fenómeno que tuvo lugar en el siglo I, ocurre en el siglo XVI en estas tierras, en el continente. Lo que pasa que evidentemente después se vio lo que significaba eso. En términos reales significaba una recreación religioso-cultural, pero también política, económica y erótica. O sea, es una recreación. Evidentemente el fundamentalismo religioso de los franciscanos del XVI pues no lo iba a permitir,
porque significaba que se ponía en igualdad de condiciones la creencia sagrada indígena con el cristianismo europeo. Y eso implicaba reconocer que el cristianismo no era la religión, no era el conocimiento de Dios, etc. Entonces, sí ocurre una recreación. Eso es lo que se llama el famoso texto del Nican Mopowa. El Nican Mopowa es la teología india, o es como lo califica el profesor Richard Nebel, profesor alemán más importante del siglo XVI mexicano, que dice es el evangelio mexicano, es el evangelio indígena lo que ocurre en el 16, porque se recrea una relación en igualdad de condiciones simétricas y no en una relación asimétrica como tiene lugar en los diálogos, en los famosos diálogos del 1524, donde los franciscanos con el ejército atrás, Cortés, el señor gobernador ya para entonces, se pone a dialogar con las y los tlamatinimes sobrevivientes en una relación completamente asimétrica, en unas condiciones no dialógicas, y por lo tanto allí no hay diálogo. Lo que pasa es un adoctrinamiento y una imposición, que es lo que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, por la visión eurocéntrica que tiene como principio fundamental que la cultura europea, y ni siquiera toda Europa, sino Norte Europa, porque Europa del Este tendrá también que seguir y aprender de este posicionamiento, esta superioridad cultural que tiene Norte Europa, se sigue reproduciendo en los planes de estudio de nuestras universidades, se sigue reproduciendo en esto que el profesor Bolívar Echeverría llamó la blanquitud epistemológica. Ya vamos caminando hacia allá. Entonces, este es el desafío que tienen los pueblos originarios el día de hoy, pero no solamente ellos, también los que no se adscriben como parte de los pueblos originarios, porque es un asunto cultural, es un asunto social, es un asunto político. Y la lengua, como lo mencionaron las profesoras, la lengua expresa también sentidos distintos y sentidos muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la concepción integral del mundo de la vida. En el concepto Ometeotl, en la lengua náhuatl, Ome quiere decir dos, Se, Ome, uno, dos, Ome, dos, y Teotl en náhuatl quiere decir lo divino, lo sagrado. Entonces es lo dos sagrado, pero no es el dos como lo han mal interpretado y lo han traducido muy mal los especialistas por sus lentes eurocéntricos, helenocéntricos que tienen, y dicen es el Dios de la dualidad. De ninguna manera. En el pensamiento indígena, desde las nieves perpetuas con los mal llamados esquimales, los inuit, hasta el chaltén sagrado de los Konak en Tierra de Fuego, hay una concepción integral en el pensamiento indígena que se manifiesta en la lengua. Ometeotl es la divinidad dos, que es al mismo tiempo, tiene su manera de manifestarse, es a través de dos principios, Omecihuatl y Ometecutli, lo masculino y lo femenino. O sea, aquí lo que vamos encontrando, por ejemplo, el artículo en náhuatl, in, puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser masculino plural, femenino plural, o puede ser ambos. Entonces, la lengua ya va expresando el mundo de la vida, que es con lo que inicié mi intervención. Al expresar el mundo de la vida, por ejemplo, otro elemento, tzin. El tzin, la lengua náhuatl es una lengua aglutinante, como el alemán, es decir, con prefijos y sufijos, una radical, una raíz, se va modificando el sentido conforme vamos nosotros añadiendo sufijos. Hay un sufijo muy importante en náhuatl que es el tzin. Tzintli en náhuatl quiere decir trasero, pero se toma el fonema, lo fonético, porque las lenguas de los pueblos originarios de los grandes centros generadores de cultura a nivel mundial en América, como es Mesoamérica y como es todo el imperio, el desarrollo incaico, van a tener ellos en su concepción una lengua, en este caso el náhuatl, repito, el tzin es el diminutivo, pero no es un diminutivo despectivo, sino es un diminutivo dignificativo. Y eso ya, por ejemplo, el europeo mexicano ya lo asumió, o sea, ya está constituido en su subjetividad, porque todo el tiempo estamos hablando en diminutivo nosotros.
decimos la casita, el librito, cómase un taquito, súbanse al carrito, ya va a llegar un taquito, etcétera. Y en realidad lo que estamos diciendo desde el horizonte de comprensión indígena, estamos diciendo, venga y coma un digno y reverenciable taquito. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, las lenguas son vivas, las lenguas no son cerradas, y las lenguas de América, las lenguas hegemónicas, como es el castellano, el español, ya están constituidos por los elementos indígenas. El desafío que tenemos es reivindicar ese horizonte de comprensión que nos permitirá crecer como culturas y nos permitirá también hacer justicia a nuestro pasado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, muy interesante. Gracias también a Angélica y a Andrea. Les agradecemos a ustedes también la participación y por estar mirando. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, así que nos saludamos y nos despedimos acá. Muchas gracias.